Bueno, para hablar sobre el tema de la descarbonización y qué tan firme es el compromiso de gobierno en materia de descarbonización, he invitado a este Facebook Live a una persona que es experta en materia energética, electricidad, es un ingeniero eléctrico, también es una persona que conoce mucho de las fuentes energéticas renovables, especialmente todo lo que se produce con el tema de la fuerza del agua, la fuerza del viento, y en los últimos años se ha metido mucho con el tema de la generación eléctrica a través de la energía solar, los paneles fotovoltaicos. Esta persona es Ricardo Trujillo, a quien le damos la bienvenida a este Facebook Live. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, Soto, por invitarme. La primera pregunta, Ricardo, es, en términos muy sencillos, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía, a estudiantes de últimos años de colegio, qué significa descarbonización? El presidente habla, tenemos que descarbonizarnos, ya Luis Guillermo Solís hablaba de descarbonización, un poco más atrás Laura también. ¿De qué se trata? ¿Qué entendemos por descarbonización? Bueno, en realidad este tema ha venido desde mucho atrás, Soto. En la administración Arias se comenzó a hablar de la carbono neutralidad. En aquellos días el país se comprometió a ser carbono neutral para el 2020, o sea, para el año pasado. Eso ni siquiera se inició ni tuvo mucho progreso. Sin embargo, el proyecto vuelve a revivir al asumir la administración Alvarado el 8 de mayo de 2018. Él plantea algo realmente loable. Era un proyecto fabuloso. Consistía en acabar con Recope, con toda la importación de combustibles fósiles que importa y distribuye Recope y sustituirla por energía eléctrica, que es la que van a requerir todos los autos del futuro. Entonces, eso es la descarbonización. Eso era el proyecto que lo catapulta a nivel mundial y le da a Costa Rica muchos galardones, porque se promovió el ICE diciendo que teníamos 99% de generación de energía renovable, lo cual fue toda una mentira, porque la generación eléctrica puede ser 99% renovable, pero la energía que nosotros utilizamos todos los días en nuestros vehículos sigue siendo energía fósil importada de los Estados Unidos, de un solo suplidor. Entonces, todos los ingenieros eléctricos de este país nos alegramos sinceramente con el anuncio de la descarbonización de la administración Alvarado. 3 años después, lamento decirte que hay una decepción terrible, absoluta, porque no se dio ningún paso al respecto. La administración Alvarado le confió el proyecto a doña Irene Cañas del ICE y fue un craso error, fue un terrible error, porque esta tarea la debió haber asumido el Ministerio de Energía. Sí, el Ministerio de Energía, te interrumpo. El Ministerio de Energía tiene una rectoría sobre el ICE. El ICE es el Instituto Costarricense de Electricidad, y entonces efectivamente es el ministerio el que debió haber señalado el derrotero, y básicamente el ICE, como una de las diferentes entidades que están adscritas a nivel de rectoría al Ministerio de Ambiente, debió haber seguido los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente. Pero con lo que estás mencionando, Irene Cañas, muy empoderada en el ICE como presidenta ejecutiva del ICE, básicamente no ha acompañado mediante acciones de parte de esa institución, empresa pública, esa institución autónoma, las intenciones del presidente o el compromiso del presidente con la descarbonización. Sobre ese tema, Ricardo, a ver si nos contás sobre lo que es el plan de expansión eléctrica, la planificación que hace el ICE sobre la incorporación de diferentes plantas eléctricas para satisfacer la demanda eléctrica de Costa Rica, si se prevé que esta aumente, y cómo está previendo el ICE la sustitución de la energía que hoy consumimos, por un lado con el búnker para la generación de electricidad, pero por otro lado la parte de
poder acompañar el compromiso del presidente de la descarbonización, que significa sacar o casi que quitarle el negocio al Recope, porque empezaríamos a reducir las importaciones de combustible para sustituirlas por consumo eléctrico que necesariamente va a requerir de un aumento en la producción eléctrica. ¿Cómo anda esa parte con el plan de expansión eléctrica del ICE, los planes de corto, mediano y largo plazo en esa dirección, para ver si se armonizan o no con el discurso del presidente? Bueno, es que esa fue la equivocación de don Carlos Alvarado. Doña Irene Cañas tuvo mucho éxito como viceministra en Energía, impulsando la generación solar distribuida. En la administración pasada. En la administración pasada. Esto la catapulta a la presidencia ejecutiva del ICE. Y ahí comienzan los problemas. Ella asume un ICE que venía arrastrando deudas enormes, pero que no lo sabíamos, nadie lo sabía. Y en vez de continuar con un proceso de generación cada vez más económico, más barato, lo que hizo fue congelar el plan de expansión eléctrica para ver cómo resolvían ellos la bronca que se tenían encima financiera. Entonces, el ICE prácticamente ha dejado de incluir plantas, ha dejado prácticamente de planificar nuevas plantas eléctricas porque la demanda eléctrica se le ha caído y con la pandemia del COVID-19 todavía cayó más. Esto ha generado una serie de fricciones entre todos los que están involucrados en generación eléctrica, el sector privado. Entonces, lo que está ocurriendo es que don Carlos Alvarado, con tal de proteger al ICE, se olvidó de la descarbonización. Pudo y tuvo la oportunidad única, especial, histórica, de haber pasado a la historia como el gran descarbonizador. Sin embargo, prefirió proteger al ICE, darle el tiempo suficiente para que reacomode sus finanzas y le pase la pelota a la siguiente administración. O sea, no se avanzó en absoluto con la descarbonización. No vimos grandes avances en la importación de autos eléctricos, no vimos ni siquiera una segunda versión sobre el reglamento para generación solar distribuida. Y todos sabemos, especialmente los que ya compraron auto eléctrico, que si el costo de la energía eléctrica sigue bajando, lógicamente será el mejor incentivo para cambiar un carro de gasolina a eléctrico. Entre más barata sea la electricidad, más incentivos va a tener la población para cambiar a auto eléctrico. Y uno de los mejores incentivos que hay para producir eléctrica es por medio de la energía solar. Con un minutito por ahí, Ricardo, un poquito para entender. En la matriz energética del país, que básicamente donde se suman todas las diferentes fuentes de producción de energía en el país, hay una parte que se produce con geotermia, que le llaman energía de base, que se produce los 365 días del año. Luego tenemos algo que se produce con búnker, se queman hidrocarburos, especialmente en el verano, para mover las plantas térmicas. Tenemos fuentes también de producción eléctrica con la fuerza del agua, todo lo que son los proyectos hidroeléctricos. Tenemos los proyectos eólicos con la fuerza del viento. Y tenemos un poquito de biomasa, muy poquito de biomasa. Tiene que ver con el bagazo de la caña que queman en la época del verano, algunos de los ingenios que producen caña de azúcar. Y tenemos la parte fotovoltaica. Hablarnos un poquito de los costos de producción eléctrica con estas diferentes fuentes y a qué debiera apuntar un país que dice estar comprometido con la descarbonización y con las fuentes renovables para la producción eléctrica. Sí, durante un siglo no ha habido fuente de energía más económica para un país tropical lluvioso como Costa Rica que la hidroelectricidad. O sea, eso fue incuestionable durante todos los años de nuestras vidas. Desde que nacimos ya la hidroelectricidad era la más barata. Sin embargo, esto ha venido cambiando porque
nosotros no tenemos lluvia todo el año, tenemos lluvia 6 meses del año y cada vez se reduce el periodo de lluvias. Entonces, el ICE y todas las empresas de la cuenca del Caribe viven la misma problemática. No hay agua durante las épocas del verano, pero abunda y más que de lo necesario durante la época lluviosa. Entonces, esa problemática le hace que la energía eléctrica en verano sea más cara, se llama costo marginal. Y el ICE sabe perfectamente que la energía más barata en verano sigue siendo la solar. ¿Por qué? Porque tenemos sol desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y la tecnología ha venido bajando en precio, lo cual hace que la generación permita generar electricidad del más bajo precio a nivel mundial en estos momentos. Entonces, la mezcla de solar en verano con hidroelectricidad en invierno es la ideal para nuestros países. Y así lo ha entendido El Salvador, así lo ha entendido Honduras, Guatemala, Panamá, Colombia, México. Solo en Costa Rica seguimos con la misma problemática de que no se quiere hacer nada. O sea, el ICE no hace nada, la administración Alvarado no hace nada y el país se empantana. Eso es lo que ¿Cuánto de la producción eléctrica es producida con paneles solares? En este momento ni siquiera el 0,5% de la generación eléctrica se produce con paneles solares. No llega al 1%. Honduras es el país líder a nivel mundial, con un 14% de su generación eléctrica por medio de paneles solares. Está por encima de Alemania, de Estados Unidos, de Corea, de Japón, de todos los países del mundo, con una inversión privada. Entonces, no se necesita ser un país rico para aprovechar la energía solar. Sin embargo, en este país, por alguna extraña razón, y esa extraña razón es que es una energía más barata que la que el ICE produce. No hay incentivos para que la población trate de generar su propia electricidad a la más bajo precio. Sí, una pregunta ahí, Ricardo. La energía del ICE, perdón, Otto, sí. La energía del ICE, la generación eléctrica del ICE sigue siendo predominantemente hidroeléctrica. Hidroeléctrica, sí. 70% hidro y todas las demás fuentes componen el 30% en verano máximo, hidro 80-90% en invierno. Entonces, un poquito para comparar y para que las personas que nos están mirando y las personas que vayan a revisar esto más adelante tengan claro los costos a nivel de centavos por kilowatt hora o de colones por kilowatt hora entre las diferentes fuentes. Más o menos, ¿cómo andan? Porque dijiste que la solar hoy es de las fuentes más baratas que hay a nivel mundial para producir electricidad, pero comparémoslo con los costos que hoy tiene el ICE para geotermia, para, qué sé yo, la parte hidro que mencionás, que el 70% de la producción eléctrica del país se produce con la fuerza del agua. Más o menos, ¿cuál es el costo en centavos de dólar de unas y otras o de colones entre una y otra a nivel de kilowatt hora? Bueno, cada planta eléctrica tiene un costo específico. Cada planta eléctrica depende de lo que costó la planta y cuántos años va a producir. Eso es lo que determina el costo de producción unitario de esa planta. Entonces, en Costa Rica hay plantas de fuerza y luz que salieron extremadamente caras y el costo de unitario por kilovatio hora producido anda en el orden de los 20 centavos de dólar. Esa es balsa inferior. Precisamente, la más cara del país. Hay otras plantas como Reventazón que están en el orden de los 8 a 10 centavos de dólar. Los generadores privados, con sus plantas pequeñas, han ido ya al borde de la amortización total, ya han estado vendiendo al ICE en el orden de los 5 a 6 centavos de dólar el kilovatio hora. Pero la gente que está comprando paneles solares está produciendo su energía eléctrica en el orden de los 3 centavos de dólar por kilovatio hora. Y hay una clara tendencia a nivel mundial de que la generación eléctrica solar centralizada, es decir, en grandes plantas, no va a costar más que 1 centavo de dólar por kilovatio hora. Entonces,
a nivel mundial ya nadie discute, nadie discute lo barato que es la generación solar. Si eso es así, Ricardo, si eso es así, ¿por qué en el plan de expansión eléctrica, que básicamente es la planificación que hace el ICE de la incorporación de nuevas plantas de generación eléctrica y de sustitución de fuentes contaminantes o fuentes caras por fuentes más baratas, ¿por qué en el plan de expansión eléctrica no aparece un incremento significativo en la producción eléctrica mediante los paneles fotovoltaicos? El plan de la expansión eléctrica del ICE sufre un congelamiento, ¿cómo decirte? Hay una suspensión del plan de expansión. Desde hace 5 años, el ICE no se ha propuesto ninguna nueva planta. Sí van a introducir nuevas plantas y entre ellas las solares, pero a partir del año 2025 en adelante. O sea, el ICE no tiene planes para aumentar la generación eléctrica. Sin embargo, lo más irónico de todo esto es que sí viene anunciando que va a seguirle comprando energía eléctrica a los generadores privados del resto de Centroamérica. Eso es algo que no se entiende en estos momentos en todo el ambiente eléctrico del país. Entonces, ¿por qué no le compra a unos empresarios privados que están en estos momentos parando sus plantas? No les compra la electricidad producida con la fuerza del agua en plantas depreciadas, amortizadas totalmente, no les compra a ellos, que podría ser un costo muy barato, y le compra a generadores privados de Centroamérica que producen electricidad inclusive muy probablemente barata con la energía del sol, pero el ICE por su lado ni invierte, ni le permite a los particulares invertir, ni le compra a los particulares que tienen una oferta eléctrica con las plantas eléctricas que tienen ya amortizadas, tampoco les permite a ellos renovar los contratos, renegociando los precios a la baja. Eso es lo que en realidad nos tiene perplejos a todos, porque desde el año pasado Salvador López del Centro de Control publicó un documento que ahí está posteado en la página web del ICE, que en los próximos 3 años va a comprar 540 millones de dólares en energía eléctrica al MER. Comienza este año comprando 40 millones, el año 2022 va a comprar 150 millones de dólares y así va a ir creciendo hasta los 540 millones de dólares. Entonces, y esa energía, todos sabemos que se compra en verano precisamente. El ICE no compra energía en invierno, el ICE vende energía en invierno. Tiene capacidad de sobra hidroeléctrica para venderle al istmo energía muy barata en invierno, muy barata, del orden de los 40, 30 dólares por megavatio hora, que son 3 centavos de dólar por kilovatio hora, y compra en promedio en verano a los 100, 120 dólares por megavatio hora. O sea, a 10 centavos. Se compra a 12, a 13 centavos. Ajá. Porque así es de cara la energía en verano en todo el istmo. Hay una pequeña interrupción, porque comentaste algo que quiero que tal vez dejarlo bien claro para las personas que nos están mirando. Mencionaste que la producción eléctrica centralizada, decías, en grandes plantas con paneles fotovoltaicos, la construcción de la planta es muy barata y que la producción de estas grandes plantas centralizadas anda por el orden de, mencionaste, me parece, 1 centavo de dólar, 2 centavos de dólar el kilowatt hora. No sé si capté bien el monto que diste. Es correcto, esa es la definición, ese es el valor. Entonces, ¿y cuánto se tarda para construir una planta de 100 megavatios, por ejemplo? ¿Cuánto podría tardar el ICE de dar la orden de inicio, que el ICE mismo, contrate a alguien o el mismo ICE y hace la instalación para empezar a producir energía eléctrica barata en el verano a 1 centavo, a 1,5 centavos de dólar el kilowatt hora?
Si el ICE se lo propusiese, podría construir una planta eléctrica de 100 megavatios solar en menos de un año, Otto. Así es de rápido como esa tecnología que existe ya se está utilizando en todo el mundo. Lo más difícil es negociar con los fabricantes que tengan esa capacidad de fabricar 40, 50 mil paneles solares para enviarlos dentro del margen de tiempo que se requieren. Pero 6 meses es un tiempo promedio como para despachar 500,000 de paneles solares a Costa Rica. El costo de cada megawatt de esa planta de 100 megawatts, más o menos de cuánto sería de los proyectos comparables que vos has visto aquí en la zona. ¿Cómo no? Hace 2 años estaba en el orden de $1 millón por megavatio de potencia solar. $1 millón. En estos momentos, 100 millones. $100 millones, una planta de 100 megavatios. En este momento, sin poner el terreno, esos valores han bajado a la mitad. Imagínese. Costaría $500 millones por megavatio, o sea, de potencia, $50 millones una planta solar. Este tema que está mencionando Ricardo es muy serio. Estamos hablando de que el ICE podría invertir $50 millones para construir una planta de 100 megawatts en solar, que podría proveer a Costa Rica de energía que requiere en el verano, y que estás mencionando que el ICE tiene previsto comprar en Centroamérica para el verano, en los siguientes, no sé si eran 4 o 5 años, mencionaste, más o menos $540 millones. 540 millones de dólares que le vamos a pagar a productores privados de Centroamérica, pudiendo el ICE, con una fracción de lo que está pagando allá afuera, montar una planta grande o 100 megas al año, podría, si tuviéramos tanta necesidad, 100 megas al año, y aún así que le quedara plata. O permitirle también, democratizando la producción eléctrica, permitirle también a cientos, miles de productores costarricenses producir electricidad a través de los paneles solares, democratizando la producción de la electricidad y convirtiendo casi que los techos de las casas y las industrias y la gente que pueda poner en el solar también unos paneles solares con el propósito de producir electricidad, que pueda inyectarle al sistema y de esa manera democratizar también la economía con cientos o miles de productores eléctricos. ¿Qué opinas sobre eso, Ricardo? Es que ese era el objetivo de la generación solar distribuida, el proyecto que doña Irene desde el MINAE impulsó hace más de 5 años. Todo el propósito detrás de ese proyecto era que fueran los mismos abonados con sus dineros los que se iban a autoabastecer de energía eléctrica y al mediodía, por lo general, vertir excedentes a la red que el mismo ICE distribuiría entre los más pobres. O sea, la gente con capacidad económica instala su planta eléctrica, se autoabastece y le dona al ICE al filo del mediodía, entre las 11 y la 1 de la tarde, un excedente de energía que no lo usa, pero que el ICE puede repartir en su red para los menos abonados de menos capacidad económica. Esto lo sabemos los ingenieros, pero los jefes de la SEDET, de las distribuidoras eléctricas en las que se incluye el ICE, fueron a la Asamblea Legislativa a llorar en contra del proyecto de ley 22009 que trata de establecer ya normas para largo plazo para la generación solar distribuida. Sí, ese es otro tema. Hay un proyecto de ley, Ricardo, hay un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa y ahí han jugado un rol protagónico 2 diputados, Erwin Macís por un lado, Paola Valladares por otro lado, uno del PUSC, otro del PLN, impulsando ese proyecto. Comprenden estos diputados que este proyecto puede abaratar
el precio de la electricidad, democratizar su producción, pero han enfrentado ahí en la comisión donde se está tramitando el proyecto una oposición feroz de las compañías distribuidoras de electricidad, pero también del ICE. Y vemos a un gobierno, y aquí viene también la hipocresía del gobierno y la inconsistencia del gobierno, porque por un lado se promueve como el campeón de la descarbonización, ahora que podría convocar el proyecto e impulsar su aprobación, básicamente el gobierno también le mete palos a la carreta con el propósito de que el proyecto no salga aprobado, porque el ICE le dice, si ese proyecto se aprueba, el ICE se va en la tira. O sea, el ICE va a tener unas pérdidas monumentales porque la facturación eléctrica se le baja y las compañías eléctricas han dicho lo mismo. Y entonces sigamos, compañías eléctricas y el ICE, aturuzando a los consumidores de electricidad, cobrando electricidad cada vez más cara, haciendo a Costa Rica menos competitiva y además empobreciendo a toda la población, especialmente todos los pobres que les quitan recursos que podrían utilizar para alimentarse de una mejor manera, para emprender, para cualquier otra cosa. ¿Tal vez algún comentario sobre eso, Ricardo? Es que esa es ¿cómo llamarlo? La estupidez más grande del ICE. En este momento se opone a la generación solar. En 2 años la va a estar impulsando y además va a estar estimulando a sus clientes para que produzcan con solar. ¿Por qué razón? Porque el proceso de descarbonización a nivel mundial ya comenzó. Eso no lo para nadie. No lo para nadie. Todos queremos abolir los combustibles fósiles porque están dañando el planeta. Y en Costa Rica hay un objetivo todavía más importante en ese proceso de descarbonización, y es evitar que las divisas se vayan fuera en la compra de combustibles fósiles. O sea, en la medida en que nosotros ahorremos esas divisas produciendo energía eléctrica para nuestros vehículos, el país va a tener más crecimiento económico. Entonces estamos hablando de lo que en Estados Unidos se ha venido impulsando desde hace más de 5 años, de independencia energética. La independencia energética es lo que va a mover a este país por los próximos 40 años. Y el ICE lo sabe, pero en este momento se opone. Entonces, cuando ya todo Costa Rica comienza a cambiar su vehículo por un vehículo eléctrico, la demanda eléctrica va a crecer increíblemente y el ICE no va a saber qué hacer porque no estaba preparado para eso. De manera que yo soy optimista y sé perfectamente que el mundo cambió después de esta pandemia para siempre, y ahora el ser humano se va a preocupar un poco más, no solo por su salud, sino que también por el cambio climático, por todo aquello que está amenazando al ambiente. La mejor manera de seguir adelante con la descarbonización es precisamente impulsar la generación solar distribuida. Algo que el señor presidente dice que no quiere firmar ese nuevo reglamento que tiene en su mesa desde hace más de 1 año, que le dejó el anterior ministro de Energía sobre el ya elaborado, pero que ahí está guardando, esperando que termine la administración. Es una verdadera lástima, Otto, que Costa Rica, con toda la tecnología existente hoy día, no la aproveche, ni para su independencia energética, ni para mejorar el bolsillo, el costo de la electricidad eléctrica, el costo de la energía eléctrica, que por más que lo rebaje el 10%, sigue estando muy alto. Uno esperaría, Ricardo, que la izquierda, que a veces se arropa con una bandera de protección de las clases sociales más desposeídas, etcétera, de alguna manera pegue el grito al cielo y diga, no, pero mira, esto no puede seguir así, democraticemos la producción, o sea, para que haya cientos de miles de pequeños productores eléctricos, pero usted no escucha ni en el Partido Acción Ciudadana ni en el Frente Amplio ese discurso. Usted ahora mencionó algo también muy serio, muy serio, Ricardo, y es el tema de que Costa Rica, el ICE,
y lo pagaremos luego todos los abonados, todos los consumidores de electricidad, vamos a pagar a productores centroamericanos 540 millones de dólares para abastecer las necesidades que tenemos de producción eléctrica en el verano. Y entonces, yo a veces soy medio mal pensado, yo me pongo a pensar, bueno, por ahí puede haber un interés, inclusive de productores centroamericanos, que conversan con gente del ICE, lo que fuera, y dicen, mire, no se metan en producción solar, jamás, atrasen lo más que pueden la posibilidad de estas megaplantas, estas plantas de 100 megas para la generación solar centralizada, no lo hagan, porque así yo tengo la posibilidad de venderle esta electricidad a Costa Rica. Estamos hablando de 540 millones de dólares en plazo de 3, 4 años. Es mucho, 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 mucho dinero. Y entonces, cuando uno digo mucho dinero es cuando uno empieza a hacer comparaciones. La trocha, todo el tema de la trocha fronteriza y toda aquella carretera que se hizo a lo largo de la frontera con Nicaragua, estamos hablando de 50 millones de dólares. El edificio de la Asamblea Legislativa, 100 millones de dólares, todo el edificio de la Asamblea Legislativa. La carretera entre Limonal y, y Liberia, 200 millones de dólares. Toda la carretera, la ruta 32, básicamente saliendo del Surquí hasta Limón, que son como 100 kilómetros, con un montón de pasos de nivel, etcétera, son como 400 millones de dólares. Esto como para que pongamos en perspectiva de qué estamos hablando. Y el ICE se va a gastar más de 500 millones de dólares en comprar electricidad a productores privados centroamericanos, pudiendo construir muy rápidamente una planta de 100 megas cada año, si quisiera, e inyectarle 300 megawatts al sistema eléctrico costarricense y además abriendo de las puertas a la posibilidad que hubiera generación privada descentralizada con miles de productores eléctricos distribuidos en diferentes partes del país, especialmente en aquellas partes muy soleadas. Entonces, mire, esa parte, la verdad es que me da cierto coraje, Ricardo, el saber que eso está pasando, y esto debiera llamar la atención de la Comisión Especial de Gasto Público de la Asamblea Legislativa, de la Contraloría General de la República. Aquí hay algo que no huele bien. Definitivamente, Otto. Hace 3, 4 años, cuando tú propusiste las 3 plantas solares para Costa Rica como una de las vías para ir resolviendo ese costo marginal de verano, como no saliste electo, en Centroamérica los inversionistas sí tomaron nota y procedieron a construir plantas solares de 100 megavatios, en el caso de El Salvador. Lo hicieron rápidamente, en menos de un año las echaron a andar y ahora están exportando energía eléctrica. O sea, Costa Rica es un gran comprador de energía eléctrica. Siempre lo ha sido desde hace 10 años. Y sí, el ICE congeló su plan de expansión de generación eléctrica para beneficiar intereses extranjeros. Creo que es un tema que debe de tomarse con toda la seriedad del mundo. Hay otras cosas que tampoco entendemos. Si cambiamos la flota vehicular nuestra por electricidad, la mejor tarifa para recargar las baterías de los carros sigue siendo la nocturna. Y en invierno, los generadores privados aportan mucha energía eléctrica al sistema. Entonces, el ICE comete una estupidez de las más grandes en comenzar a cerrar contratos con empresas privadas generadoras hidroeléctricas, cuando sabe perfectamente que en 2, 3 años esa energía va a ser valiosísima para la recarga de los carros eléctricos durante la noche. Durante el día, lógicamente, la recarga será solar. Cada día hay más puntos de recarga en la zona de Guanacaste que se abastecen de paneles solares. Cope Guanacaste es una, hay un señor de la panadería alemana enfrente del aeropuerto que acaba de abrir 3 puntos de recarga. Habrán muchos restaurantes que van a poner un punto de recarga eléctrica para aquellos clientes que lleguen a almorzar en sus 2 horas que están ahí.
recargan el carro por una bicoca extra o a lo mejor se lo dan gratis, como hemos visto en muchos locales con el Wi-Fi. Venga, coma aquí y está interconectado en Internet. Entonces, lo que te quiero decir es que ya la generación solar y el mundo hacia la electricidad, el carro eléctrico, llegó para quedarse. No hay cambio, no hay retorno al pasado. No, las fábricas a nivel mundial están cambiando toda su producción al carro eléctrico y olvidándose ya del carro a combustión interna. ¿Cuál sería tu explicación del por qué el ICE no le está permitiendo a estos generadores privados cuyos contratos ya algunos vencieron y otros están a punto de vencer, que les dijo, mire, no se los voy a renovar, no les voy a comprar a ustedes la electricidad? Y entonces estos generadores privados, estamos hablando inversiones de más o menos $50 millones, le están diciendo, le dice, mire, bueno, si usted no me compra, permítame vender esta electricidad en Centroamérica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, permítame venderla y básicamente cóbreme un peaje por utilizar el sistema de interconexión eléctrico centroamericano. Y aún así, el ICE les dice, no, déjeme estudiar, ahí le sale con largas y cosas de esas, pero ni siquiera es capaz el ICE de aprovecharse de esa situación y cobrar un peaje por el uso de la red de distribución, de transmisión y de esas autopistas. Todas las leyes en materia energética y eléctrica son monopolistas. El convenio centroamericano le otorga, hay una ley ahí, no recuerdo cuál, pero el ICE es el único ente por Costa Rica que puede hacer ventas y compras de energía eléctrica en el Istmo para la red centroamericana. En el resto de Centroamérica, cada propietario de una planta eléctrica sale a vender sus excedentes. Aquí no, aquí el ICE es el monopolio de la venta y compra de energía eléctrica hacia Centroamérica y a nivel interno. O sea, los productores privados de energía eléctrica en Costa Rica no le pueden vender a las distribuidoras, ni siquiera a las distribuidoras eléctricas. En este momento la SEDET debería estar rogándole al señor presidente que le permita comprar esa energía barata de los privados. Pero todos sabemos que los distribuidores eléctricos están chantajeados, siempre presionados por el socio mayor que es el ICE. Entonces, hay algo ahí que definitivamente no cuadra, Otto. ¿Por qué el ICE ha bloqueado la descarbonización del señor presidente? ¿Por qué la ha bloqueado? ¿Por qué le impidió ser el paladín del planeta en temas de descarbonización? Yo creo que esto es un error que se lo va a cobrar algún día a la presidenta ejecutiva del ICE. Porque... Sí, pero ahí también la culpa la tiene, Ricardo, del presidente, porque esto que estamos comentando vos y yo es tan obvio que si el presidente de verdad estuviera comprometido con la descarbonización y veo que la presidenta ejecutiva del ICE me está cerruchando el piso, básicamente está haciendo todo lo contrario a lo que debiera hacerse, entonces, bueno, yo le corto la cabeza a la presidenta ejecutiva del ICE. Y entonces pongo a la Junta Directiva del ICE en la dirección de lo que corresponde. Pero acá el tema ideológico es el problema y por eso hice un comentario anteriormente sobre el tema de la izquierda, y la izquierda metida en el PAC y metida ahí en el Frente Amplio, ni se diga, pero también hay una izquierda metida en unos sectores de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, etcétera, donde para ellos lo importante es defender el ICE, es defender la institución, no el abonado, no el productor eléctrico, no buscar el beneficio de Costa Rica para ser más competitivo con tarifas eléctricas más bajas, porque convirtieron la institución en un fin en sí mismo. Es como el tema de salud con la Caja Costarricense del Seguro Social. No les vale un pepino la salud de los asegurados, lo que les importa es la institución. Entonces, en el caso del ICE, yo cuando veo esto,
inclusive yo era diputado, fui diputado la primera vez, 98-2002, cuando se discutió lo del Convenio Centroamericano de Integración Eléctrica, el CIEPAC, Sistema de Integración Eléctrica Centroamericana. Y ahí se aprobó un protocolo donde, me acuerdo perfectamente como si fuera ayer, en la recta final de discusión de este convenio centroamericano, un grupo de diputados, especialmente del Partido Liberación Nacional, liderados en aquel momento por Alex Ibaja, acordémonos que José Miguel Corrales había sido el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional contra Miguel Ángel Rodríguez. José Miguel Corrales muy izquierdista, muy estatista. Entonces, hubo un grupo muy grande de diputados con esa mentalidad. Entonces, cuando se discutió el Convenio Centroamericano de Integración Eléctrica, ahí se le incorporaron por parte de estos diputados unas normas de interpretación auténtica, señalando que se debía entender que el único operador por Costa Rica del sistema centroamericano de integración eléctrica era el ICE. Y era para ratificar que el sector privado en Costa Rica no iba a tener mayor injerencia. Eso lo consumaron en aquel tratado. Luego vino un CIEPAC 2, donde se vino a reconfirmar eso. Pero aún en ese contexto, el ICE podría perfectamente decirle a los productores privados, estos que tienen sus plantas prácticamente cerradas, mire, esta es una situación de monopsonio, que es el monopolio de la compra. Ese monopsonio lo ejerzo yo, el ICE. Entonces, véndame electricidad a mí. Esa electricidad la voy a colocar afuera, hágalas con las conexiones del caso. Los contratos de electricidad los voy a firmar yo, el ICE, y ustedes me van a suministrar mi electricidad, y entonces les voy a pagar a ustedes esta plata, y yo voy a cobrar esta plata por la intermediación y además por la utilización del sistema eléctrico, o sea, todas las líneas de transmisión. Eso podría ser el ICE con solo que tuviera voluntad política, pero es que ni eso hace. Es que eso es lo que tiene que responder Salvador López en Centro de Control del ICE. ¿Por qué el ICE es experto en comprar energía y no le interesa la venta de energía? Esas son las cuestiones que en el próximo gobierno van a salir a flote. ¿Por qué el ICE sí se interesa en comprar 540 millones en los próximos años y no en promover la exportación de la energía eléctrica de nuestros propios generadores privados? Hay mucha tela que cortar. Ahí hay gato encerrado, Ricardo. Ahí hay gato encerrado. Me dijiste 540 millones para ¿en cuántos años lo tienen previsto? En 3 años. 3 años. 3 años. Mire, estoy de pelo parado, Ricardo. 540 millones de dólares comprando electricidad en el verano en Centroamérica, en lugar de invertirse 50 millones de dólares en una planta de 100 megas instalada ya en la zona de Nicoya, donde pueda generarse esa electricidad de una forma muy eficiente. Hay algo, o sea, aquí huele feo. Hay gato encerrado. Ve, Otto, en la compra y venta de energía siempre hay una comisión de por medio. Eso no es un proceso de que yo te vendo y te compro sin el vendedor de por medio. Como en toda actividad de mercado, hay un comisionista. Cuando yo compro energía de una planta en el extranjero, alguien se gana la comisión en esa compra. Cuando yo vendo, también me gano la comisión por la venta, por haber colocado el producto allá en el extranjero. Entonces, el ICE pareciera que es más experto en comprar que en vender energía eléctrica. Eso va a salir a la luz pública y va a ser un tema tarde o temprano de titular completo. Lo verdaderamente triste es que doña Irene Cañas le mató la posibilidad a don Carlos Alvarado de conseguir trabajo después de el 2022. Sí, ya, estamos a casi año, 3 meses para que el hombre sea un desempleado más de los medio millón. Y sin pensión de expresidente, porque dice que él renunció a la pensión de expresidente, que entonces ya le giró la orden a tesorería de que cuando él sale de presidente ni siquiera le trasladen o le depositen la pensión que le corresponde por ser expresidente. Así que a buscar brete, don Carlos Alvarado, y según don Ricardo Trujillo por acá hoy, Irene Cañas, su presidente ejecutiva del ICE lo dejó sin brete a nivel internacional. Vea usted qué paradójico todo esto.
Ricardo. Se le adelantó el exministro de Energía y Minas, allá tiene un trabajo ganándose $10,000 al mes o más. Bueno, claro, Carlos Manuel Rodríguez. No, Rodríguez, muy bien. Mucho más de $10,000. Se habla de como $20,000, pero bueno, sí se le adelantó. Ricardo, muchísimas gracias por tu participación en el programa de hoy. No, ha sido un gran placer, Otto. Sí, nos estamos hablando para hablar de otro tema sobre el cual has estado escribiendo mucho, que me interesa profundizar sobre él, y es el tema de la deuda pública de Costa Rica, cómo acometerla, qué debemos hacer, pero eso lo vamos a dejar para otra entrevista y otro Facebook Live. Hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que cortar también. Muchísimas gracias, Ricardo.